El objeto material de la ciencia de las relaciones sociales tiene como primera instancia la concepción de la realidad internacional bajo las relaciones de fuerza, poder o dominación. En el centro de esta corriente se encuentra el realismo político, que también lo podemos encontrar en su versión clásica, así como en la denominada neorrealista. Los autores de ambas corrientes consideran la vida internacional como una realidad esencialmente conflictiva en la que la anarquía y el dictado de la inexorable ley del más fuerte constituye sus fundamentos. Para esta corriente doctrinal realismo político existe una identificación entre las relaciones internacionales y las relaciones estatales. Estas forman núcleo de la política internacional. ¿Y esto por qué? Por dos motivos. Ambas son abordadas desde la perspectiva política a través de las preocupaciones y de la temática de los realistas. Y en segundo término porque únicamente los estados monopolizan el poder y disponen de los medios para utilizarlo en el interior y hacia el exterior. La política internacional, como toda política, según Morgenthau, es una lucha por el poder, cualesquiera que sean los fines últimos de la política internacional. El poder es siempre el fin inmediato. Existen tres premisas básicas insostenibles en las que se tiene a las relaciones internacionales. La primera consiste en que es de carácter exclusivo o al menos preferente de las relaciones de poder como parte de la política internacional. En segundo, tenemos el dominio de la dimensión conflictiva, haciendo a un lado la cooperación y la comunicación como sistemas relacionales, que contribuyen también a la dinámica del mundo de estos estados. Y en tercer lugar, la persecución del interés nacional, definiéndolo en términos de poder, conduce a la anarquía o a un orden internacional impuesto por unas potencias hegemónicas, en su propio y exclusivo beneficio al resto de los países. La aparición del sistema capitalista en las relaciones internacionales tiene como característica este sistema a escala nacional como internacional en una competencia entre los agentes económicos. También es necesaria la libre competencia. Esa es una condición esencial para el funcionamiento del mercado. Y la desigualdad del poder no conduce necesariamente al caos social o a la dictadura, pero tampoco los impide. El objeto formal de las relaciones internacionales. Ser o no ser una ciencia. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se dio cuenta de la importancia que tenía el hacer una disciplina como las relaciones internacionales. Al principio era solamente una conjunción de varias disciplinas, pero después de estas guerras fue cuando se le dio el denominado de ciencia. Las discusiones acerca de cuál era la temática principal son dos: el realismo político y la sociología. El realismo político trata acerca de que las relaciones internacionales deberían basarse en la ciencia política y la política internacional. Este ámbito está apoyado por los autores de Estados Unidos, mientras que la sociología, al ser la ciencia que estudia la sociedad y las relaciones internacionales, al estudiar la sociedad internacional, apunta a que las relaciones internacionales deberían ser una rama de ella. Pensamiento dialéctico. ¿Qué es el pensamiento dialéctico? Primero que nada es una actitud mental que enfrenta la realidad que espera ser conocida a través de una interacción con la ciencia. Primero, rompe con la lógica tradicional conocida en que la relación entre causa y efecto era de una forma lineal y en una sola dirección. La realidad social, como un todo dinámico en el que sus componentes se relacionan e influyen unos sobre otros. También, a través de la dinámica generativa entre contrarios, se estudian relaciones entre fenómenos. Contribuye a superar el dilema entre realidad objetiva y subjetiva, que se propone a explicar el pensamiento dialéctico. El individuo pensante y actuante altera con su pensamiento el mundo que lo rodea, condicionado por él también en relación con sus propias categorías teóricas.
El proceso del razonamiento dialéctico se armoniza con el modelo aroniano de la sociología histórica. Según este autor, el teórico de las relaciones internacionales debe seguir 4 fases sucesivas y complementarias. La primera de ellas consiste en la formulación de una o varias teorías sobre la realidad internacional, mediante la elaboración y ordenación de una serie de conceptos, hipótesis y principios relativos a su configuración y su funcionamiento. Desde luego, esta etapa teórica de la investigación entraña una limitación, dado que los modelos teóricos elaborados suponen una representación esquemática y más o menos simplificada del contexto internacional. El carácter simplificado de las teorías nos resulta más fácil la complejidad de la sociedad internacional. Ahora bien, para que la teoría demuestre su capacidad explicativa, es necesario someterla a un doble proceso de contrastación. Cada sociedad internacional, cada relación o cada fenómeno internacional se produce en unas condiciones singulares en un momento histórico particular. Los conceptos y las hipótesis teóricas deben ser suficientemente flexibles y precisos para asumir y destacar la dimensión histórica del mundo internacional. Cuando el esquematismo y la rigidez de una teoría nos impide captar la especificidad histórica de los principales acontecimientos internacionales, el modelo teórico resulta inadecuado. La contrastación histórica de una teoría no asegura su funcionalidad desde las necesidades de las relaciones internacionales. El modelo teórico formulado deberá también contener leyes suficientemente generales y abstractas para que nos permitan descubrir los elementos comunes a diferentes sociedades internacionales. La disciplina científica que nos ocupa comparte con otras ciencias sociales la búsqueda y formulación de proposiciones generales en relación con las sociedades internacionales. El experto en las relaciones internacionales intentará que su teoría asuma también los rasgos o elementos comunes que puedan existir entre los diversos fenómenos y sociedades internacionales. Aron señala como última etapa de su modelo la necesidad de una praxeología. Es precisamente la praxis la piedra de toque de todo método aroniano. Con ella adquieren sentido los conocimientos alcanzados sobre la realidad internacional, ya que nos presenta las alternativas de futuro que encierra la sociedad internacional. El teórico asume su compromiso personal con la propia realidad internacional que estudia y con el resto de sus conciudadanos. El teórico se ve inducido a abandonar su torre de marfil especulativa, convirtiéndose en un protagonista activo de la sociedad y de la historia. Tomando en consideración los debates que han surgido en torno al objeto y la metodología de las relaciones internacionales, así como el extraordinario interés y la proliferación de estudios e informaciones que sobre los acontecimientos internacionales se han producido en las últimas décadas, a nadie puede extrañarle la confusión en los distintos niveles de análisis que han caracterizado los progresos científicos de esta disciplina. Suele ser frecuente que los estudiosos de las relaciones internacionales sitúen en el mismo plano de sus investigaciones y teorías, fenómenos, actores y relaciones que, en rigor, pertenecen a planos diferentes de la realidad y que, por consiguiente, deberían ser objeto de una diferenciación analítica. Se impone, por tanto, adoptar una distinción entre dos niveles de análisis, que denominaremos macrointernacionalidad y microinternacionalidad. El primero aborda las cuestiones relativas a la sociedad internacional en su conjunto, sus estructuras e instituciones, sus diversas categorías de actores y las formas de relación más significativas.
El marco de referencia de los estudios microinternacionales lo constituye el análisis de los diversos miembros o categorías de ellos que participan en la sociedad internacional. Incluye la organización interna, los procesos de decisión y las formas de actuación o relación de algún actor internacional, o de un reducido número de ellos. De esta forma, los fenómenos macrointernacionales no son aplicables al ámbito de la microinternacionalidad y viceversa. Por ejemplo, el problema del agotamiento de materias primas o energéticas para un grupo de países puede resolverse mediante el comercio con otros países productores de tales materias o recursos. Sin embargo, el mismo problema a escala de la sociedad mundial impide aplicar este tipo de solución. Junto a la cuestión de los niveles de análisis de las relaciones internacionales, se impone suscitar otra problemática que tradicionalmente ha sido desconocida por los autores de esta ciencia. Se trata de plantear el papel que la dimensión temporal desempeña en el contexto metodológico de las relaciones internacionales. Existe la necesidad de realizar una división temporal, una periodificación de los sucesos y fenómenos internacionales, como un elemento metodológico imprescindible para dar rigor a los estudios realizados. El corto plazo comprende una fase temporal generalmente breve, durante la cual uno o varios actores internacionales son capaces de formular y ejecutar una determinada actuación o grupo de actuaciones internacionales, durante un periodo que oscila entre 1 y 5 años. Por medio plazo, debe estimarse una etapa un poco más amplia, entre 5 y 10 años, durante la cual las diversas estructuras y factores endógenos de los actores internacionales experimentarán cambios significativos que afectarán a su influencia o capacidad de actuación en la vida internacional. El largo plazo es un periodo que comprende varias décadas. Durante este, los actores internacionales experimentarán profundas modificaciones internas, en gran parte inducidas por los cambios en el panorama internacional. En el nivel de la macrointernacionalidad podemos distinguir también otras tres etapas: la génesis, el desarrollo y la crisis de una sociedad internacional. Las etapas de génesis presentan 4 rasgos comunes: la aparición de nuevas categorías de actores internacionales, la emergencia de nuevas formas de relación internacional, importantes desajustes en los ritmos de cambio de las diversas estructuras internacionales y la potenciación de los valores de creatividad y novedad como valores guía de las relaciones internacionales. Las etapas de crisis de la sociedad internacional se extienden por un periodo de varias décadas y en ellas podemos apreciar los siguientes rasgos: la desaparición o parálisis de los actores internacionales dominantes en cada estructura, una creciente conflictividad no necesariamente bélica en las relaciones internacionales, la aparición de importantes disfunciones en y entre las estructuras internacionales, y en el plano de los valores internacionales, lo característico de estas fases es la ausencia de unos valores universales o hegemónicos. Naturalmente, entre los planos macro y micro existe una íntima conexión que puede afectar a las divisiones temporales adoptadas para cada uno de ellos. Por ejemplo, el largo plazo de la dinámica de ciertos actores dominantes de una estructura internacional puede coincidir con alguna de las etapas de la sociedad internacional. No obstante, resulta oportuno reiterar que tales coincidencias no tienen que producirse necesariamente, ya que, al fin y al cabo, los marcos de referencia que adoptamos para cada uno de los dos niveles de análisis son claramente distintos. Uno de los temas que suelen plantearse en relación con las ciencias es el de su capacidad para dar explicaciones sobre la realidad. Como ha escrito Putman, en la ciencia nos interesa tratar de descubrir ideas correctas, contra lo afirmado por Popper. Esto no es oscurantismo, sino responsabilidad. Primero debemos desterrar la idea que asocia el carácter científico con la capacidad de establecer leyes generales para predecir ciertos fenómenos de la realidad. Esta incorrecta idea sustenta la supuesta superioridad científica de las ciencias físico-naturales respecto de las ciencias sociales. Hay diferencias entre las ciencias a la hora de determinar sus conocimientos con base en leyes generales o leyes restringidas. En algunas, tiene más peso los elementos descriptivos o explicativos sobre los operativos o prácticos. Sin embargo, esto no quiere decir que las ciencias sociales se encuentran incapacitadas para sustentar previsiones o predicciones. Previsión es la actividad que vincula la realidad social presente con sus antecedentes históricos y sus posibilidades futuras. Predicción es una forma restringida y más rigurosa de previsión, ya que pretende manifestar un futuro que debe suceder necesariamente. Por lo tanto, la previsión se ajusta mejor a las posibilidades de análisis de acontecimientos futuros que requieren las relaciones internacionales, debido a ciertas razones que el internacionalista no puede ignorar. Gran parte de la actividad científica está destinada a descubrir enunciados auxiliares, sin los cuales las teorías pierden gran parte de su poder explicativo y también predictivo, por carecer de un número suficiente de conocimientos sobre las condiciones iniciales y limítrofes que gobiernan la realidad.
En primer lugar, las relaciones internacionales intentan conocer y explicar una fracción de la realidad social caracterizada por su complejidad y el elevado número de variables significativas que deben ser tomadas en consideración. Esto es un fenómeno común en todas las ciencias. En el plano de la microinternacionalidad, un periodo breve de tiempo permite considerar constantes las variables que afectan a las estructuras de la sociedad internacional en su conjunto, situación que desaparece al trasladarnos al plano de la macrointernacionalidad. En segundo término, en la ciencia de las relaciones internacionales, todavía no se han realizado los avances y ajustes teóricos necesarios para permitir que ciertos métodos o técnicas aplicados por otras ciencias sociales puedan ser utilizados en el estudio de los fenómenos internacionales. En el campo de los fenómenos internacionales, la tarea de descubrir y formular los enunciados auxiliares ha sido frecuentemente postergada en pro de la formulación de modelos teóricos más o menos complejos. En otras ocasiones, los enunciados auxiliares formulados simplemente eran falsos. El desarrollo de estudios provisionales en el seno de las relaciones internacionales posee la importante función de facilitar la adopción de aquellas decisiones que potencian los aspectos más deseables de la realidad internacional o inhiben aquellos otros más rechazables. No cabe considerar a las relaciones internacionales como una ciencia normativa, en el sentido de que su principal finalidad no es la de establecer normas o principios de comportamiento a los actores internacionales. Existen dos modelos más comunes de desarrollo de los estudios de previsión. El modelo de extrapolación, que considera que en la realidad internacional presente se encuentran todos los factores que condicionarán la realidad internacional futura. Y el modelo de movimiento se fundamenta en el supuesto de que toda realidad internacional está en permanente proceso de cambio.